Buenos días a todos. Estamos complacidos de estar esta mañana aquí en el panel con María, con Tito, con Héctor, con todos ustedes, con el general Medri, para iniciar este seminario. Estaba recordando un poco la experiencia de estos casi 2 años que he tenido como ministro y viendo la importancia de tener investigación, la importancia de tener la participación del sector académico del país en lo que es el transporte terrestre. Y creo que es algo que me parece esencial por varias razones. En el año 2011, 2012, estaba recordando una investigación con mi colega y amigo Piero Ghezzi, que terminó en algunos escritos, uno de ellos un libro que se puede hacer con el Perú. Y en ese libro habíamos escrito de 2 problemas que nos parecían bastante transversales en la economía peruana y que eran los que terminaban generando una diversidad de obstáculos a la generación de políticas públicas. Uno de ellos tenía que ver con lo que nosotros llamábamos problemas donde existen, le llamamos problemas de agencia común, un problema donde tenemos múltiples principales y un solo agente, ¿no? Esto en la literatura, en los modelos de la información asimétrica. ¿Qué se genera, digamos, en estos esquemas cuando, debiendo haber un solo principal y un solo agente, ocurre que de facto, por temas de economía política, existen muchos principales y un solo agente? La estructura de incentivos, ¿no?, a la que se somete a la gente genera que se haga mucho de algunas cosas y muy poco de otras. Mucho en lo que, digamos, se coincide que está bien y muy poco donde más bien hay contraposición de intereses. Esto nos dice, creo que es bastante válido, para temas como el transporte terrestre, de lo difícil que es hacer una reforma institucional, ¿no? La comprensión de este problema es clave. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya se terminó, por un encargo que se le hizo a la cooperación europea, ¿no?, un proyecto para, por ejemplo, una autoridad única para el transporte en las grandes áreas urbanas del país. ¿Cómo diseñamos esa autoridad única? Creo que uno lo entendería mejor si estos temas de agencia son adecuadamente comprendidos. ¿Qué metemos? ¿Qué no metemos? ¿No? Conversaba con Tito de algunos temas que son más problemáticos y otros que son menos problemáticos, por ejemplo. Entonces, en el tema institucional resulta bastante claro, ¿no?, que la comprensión del problema de agencia va a ser relevante para que instrumentos como esta autoridad única puedan ser sacados adelante. También de la experiencia de estos años, les decía, recordaba la inconsistencia, ¿no?, de algunos comportamientos, de algunas normas, ¿no? Y recuerdo que en las jornadas de Carretera Central, que es una vía que está expuesta a los huaicos, había detectado alguna vez que los transportistas, digamos, podían interferir con las labores de recuperación de la vía, ¿no?, obstruyendo, por ejemplo, la vía de acceso. Muchas veces las demoras en recuperar la infraestructura tienen que ver con la demora en hacer llegar el equipo a la zona crítica, ¿no? Y eso se debe a que nos comportamos obstruyendo, ¿no? Recordaba también en esa misma línea conversaciones que habíamos tenido con María sobre cómo los inspectores son agredidos, ¿no?, en las vías. Nos ocurrió en Puno, nos ha ocurrido acá en Lima, o también, de otro lado, quejas de conductores cuya licencia es retirada porque se olvidaron renovar, ¿no?, la licencia, ¿no?, y penalidades de 3 años. Entonces,
que se tenía un conjunto de normas muy inconsistente, donde actos vandálicos eran o no penalizados o no observados, y mientras otro tipo de actos eran severamente castigados. Por ejemplo, el olvido, ¿no? Entonces hay un conjunto de piezas normativas hoy en el nivel de los decretos supremos para sancionar a aquellos que agreden a los inspectores, para sancionar fuertemente a aquellos que obstruyen, ¿no?, las labores de recuperación de una infraestructura, pero más bien para cambiar, ¿no?, el reglamento de licencias de tal manera que el tema del olvido no sea severamente castigado, sino que sea reemplazado por un mecanismo que le vaya recordando a las personas que tienen que tener sus licencias en orden. O para ser un conductor profesional, que no sea algo teórico, sino que se requiera experiencia. Estos son ejemplos de cosas que sí se han corregido, pero se me ocurre que hay muchísimas cosas más que se tienen que hacer para que todo el sistema del transporte terrestre mejore. También esto es importante porque algunas de las normas que se han trabajado en este periodo vienen de una mejor observación del problema. Yo recuerdo que uno de los temas álgidos era el tema de la carga especial en carretera central. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Se pueden hacer normas, pero lo que dijimos en algún momento fue, hagamos esto a partir de la observación. Y hace 1 año y medio un equipo de investigadores se desplazó a carretera central. Y lo que hicieron fue algo muy simple. Comenzaron a observar en 2 puntos a qué hora pasaba un vehículo, ¿no?, a qué hora entraba, digamos, a ese tramo y a qué hora salía. Y se hicieron miles de registros. Luego, con esta base de datos de los tiempos, de las horas, y con la clasificación de las unidades que pasaban, se construyó la variable cuántos camiones de carga especial pasan antes que yo, o cuántos buses y los diferentes tipos de vehículos. Y entonces ahí se hizo una regresión, ¿no?, que explicaba el tiempo de viaje por lo que había pasado por ese punto 1 hora antes. Y allí se pudo, ¿no?, de manera, digamos, más científica, saber efectivamente cuál es el impacto que tiene la congestión sobre el tiempo de viaje, pero distinguiendo por hora, por día de la semana. De allí salieron mejores regulaciones. La carga especial era autorizada por el Ministerio de Transportes de una manera, digamos, un poco laxa. Se hacían aprobaciones semanales, pero podíamos tener en la vía un solo día, por cuestiones logísticas o de despacho, 200 unidades de carga especial. Y eso hacía que en algunos días esto se congestionara. De allí vino la prohibición de la carga especial los días jueves, viernes, sábado, que son los días altos de la semana. Vino también las prohibiciones en los días feriados, ¿no?, que eso creo que nos ha ayudado bastante. Vino también el tema de cuánto debemos autorizar y la autorización diaria para la carga especial, máximo 50 unidades. Más recientemente, por el tema de la seguridad vial, enviamos también a otro equipo a poner cámaras, ¿no?, de manera no percibida por los conductores. ¿En dónde? En unos puntos que nos indicó la Sutran como de altísima peligrosidad. Entonces, estas cámaras han estado midiendo los tiempos de viaje. Luego, a las semanas, hemos puesto en esos puntos unos letreros que dicen zona observada con cámaras. Y lo primero que hemos recibido, ¿no?, el primer reporte, porque esto ha sido más reciente, es cómo los conductores han bajado de manera consistente, ¿no?, en el caso mínimo, más de 10 kilómetros por hora su velocidad. Velocidad promedio, más de 10 kilómetros. En algunos casos, 19 kilómetros por hora. Y eso es importantísimo, porque los accidentes ocurren porque uno es avesado a la hora de pasar o porque voy con exceso de velocidad, ¿no? Entonces, esto confirma la necesidad de sacar adelante este proyecto del que ya habíamos hablado,
pero que se inició como una iniciativa pública cofinanciada, pero creo que la tenemos que sacar como una iniciativa pública, ¿no? De tener los 12.000 kilómetros de red vial nacional más importantes con cámaras, radares, sensores. Entonces son dos magníficos ejemplos de cómo la investigación hace una mejor política pública. Creo que esto también, la investigación es importante porque se están dando saltos importantes en la infraestructura de la red vial nacional. Hay que acordarnos que no tan lejos como en el año 2005, solamente 8.000 kilómetros de los 23.072 que existían en algún momento del 2011 como red vial nacional, solo 8.000 kilómetros, un poquito más, estaban pavimentados en el 2005. En el 2011 se había dado un salto tremendo, llegándose a 12.500 kilómetros de red vial nacional pavimentada. Hoy día, en el 2016, vamos a llegar a los 19.700 kilómetros. Pero nosotros estamos dejando encargados 3.000 kilómetros más, con los 16 corredores que se han licitado. Esto quiere decir que en el año 2017, en diciembre del 17, va a haber más de 23.000 kilómetros en el Perú pavimentados. Pero ¿eso qué hace? Que en nuevas rutas, en zonas donde no hubo pavimento, los conductores van a empezar a tomar riesgos. Y eso es un reto enorme para la Sutran, porque tiene que desconcentrar sus actividades, ¿no? Entiendo que Sutran ya tiene un programa en esa dirección, pero es un enorme reto. El déficit de infraestructura es especialmente alto, ¿no? En algunas zonas del país que nosotros conocemos menos. En Huancavelica estamos pasando del 23 al 90% y al fines del 17 vamos a tener prácticamente la red vial nacional pavimentada. Cajamarca se va a quedar en un 88%, a fines del 17 100% de la red vial nacional y viene de 30 y tantos por ciento, ¿no? Amazonas ya está en el 100% de su red vial nacional completamente pavimentada. Entonces hay zonas donde hay un salto enorme, ¿no? Porque los promedios esconden, digamos, esas realidades individuales. Entonces, esta es una tercera razón por la cual hay que poner, ¿no?, toda la reflexión para resolver problemas. Pero la infraestructura nos plantea retos en la gestión, pero también debe ser al revés. La gestión tiene que llevar a un mejor planeamiento de la infraestructura. Se han sacado algunas piezas, que tratan de poner un norte, ¿no? Como el plan ferroviario publicado hace unos días. Vamos a incorporar cada vez más una opción de transporte, una modalidad de transporte, pero eso no acaba allí. La Sutran, con este tipo de eventos, seminarios, el propio MTC, reforzando sus áreas de análisis, de sus actividades de investigación, sus vínculos con la academia, de ahí la presencia de Tito esta mañana, ¿no? Lo que vamos a hacer también es dar tremendas sugerencias, no solo al proceso de generación de normas, sino también, creo, a cómo debemos ir construyendo las infraestructuras. O sea que es un círculo vicioso el que tenemos que crear allí. Y finalmente, creo que estas actividades son importantes porque nosotros como país cada vez más tenemos que avanzar por la planificación, por pensar bien y no por reaccionar. Muchas veces se sacan normas que han sido de tipo reactivo a una coyuntura, reactivo a que la ciudadanía como que se hastía de algunos problemas, ¿no? Entonces, creo que es mejor avanzar con planeamiento, con organización, ¿no? Y no tanto a pulso o por punche. Hay que avanzar también las cosas con mucha planificación, con mucho estudio, con mucha organización, poniendo las cosas a tiempo antes de que los problemas surjan. Las crisis no son buenas generadoras de normas, digamos.
Entonces yo creo que por todas estas cosas, ¿no? Me parece que un evento como este me parece magnífico, importantísimo. Por ello, para felicitar a quienes han organizado el evento y naturalmente para agradecer a aquellos que de manera desinteresada nos vienen a ayudar con sus ideas, con sus planteamientos.